Tenemos el gusto de contar con la presencia del doctor Miller Gómez Mora, que nos impartirá la conferencia Introducción a la simulación computacional en bioingeniería mediante el análisis por elementos. Para que lo conozcan un poquito más, voy a leer su semblanza muy breve y saludo a toda nuestra audiencia en redes sociales. Bienvenidos y bienvenidas también a esta sesión. El doctor Miller Gómez es ingeniero en computación, egresado de la Facultad de Ingeniería de la Universidad Técnica de Georgia, con especialización en teleinformática y una maestría en ciencias de la información y las comunicaciones en la Universidad Distrital de Bogotá, Francisco José de Caldas, y el doctorado en Ingeniería de la Pontificia Universidad Javeriana de Bogotá. Él es profesor investigador titular del programa de Ingeniería Telemática de la Universidad Distrital Francisco José de Caldas. Es investigador junior del Sistema Nacional de Investigadores de Colombia, Colciencias, y tiene 7 artículos en revistas indexadas, 10 en revistas no indizadas, 2 libros y 2 capítulos de libros. Ha dirigido 20 tesis de pregrado y una de maestría y forma parte del Comité de Pares Evaluadores de ACOFI, que es la Asociación Colombiana de Facultades de Ingeniería. Ha impartido cursos en diferentes universidades nacionales y los resultados de sus investigaciones los ha presentado en cerca de 10 congresos nacionales y más de 8 internacionales, formando parte de comités organizadores, científicos de varios de ellos, y sus líneas de investigación son la computación gráfica y realidad virtual, el modelado y fabricación 3D y los sistemas telemáticos. Doctor Miller Gómez Mora, bienvenido al colegio y queda en uso de la palabra. Gracias, muy amable Rosalba, por tu presentación. Bien, buenos días a todos. Nada, ¿qué tengo que hacer? Supongo que compartir mi pantalla, ¿cierto, Rosalba? Sí, doctor, por favor. ¿Compartir toda la pantalla? ¿O Tu no? presentación. Voy a compartir todo. Sí. Solamente necesitaría que me confirme si están viendo mi pantalla. Estoy viendo, ya estoy viendo su presentación, doctor. Perfecto, muy bien. Bueno, pues esta es una pequeña conferencia motivadora en ciertos momentos. No sé, ¿hay costumbre de apagar la cámara de pronto por el ancho de banda que consume la Así transmisión? es, así O es. se, Sí, sí, si ah, usted gusta apagarla con toda confianza, doctor. déjame ver. Bueno, minimicé Zoom y ahora no puedo maximizarla. Listo, por acá estoy. ¿Siempre utilizan Zoom ustedes allá bastante en el colegio? Generalmente somos Zoom, usamos Teams. Si gusta, dejamos de compartir pantalla para que pueda regresar a Zoom. Ah, Y de ya un pronto poquito sí. más sencillo, sí. Sí, de pronto sí. Listo, ya apagué mi cámara. Listo. Gracias. Sí, y regresamos si quiere ya otra vez a la función de compartir pantalla. Tan amable. Muy linda, gracias. Bien. Entonces aquí tengo la presentación. Y hoy vamos a, ya les decía que es una charla motivadora sobre la introducción a la simulación computacional en bioingeniería mediante el análisis por elementos finitos. Primero que todo, pues muchas gracias por la invitación. Como siempre, lástima que no pueden ser presenciales estas charlas, me hubiese gustado mucho visitarlos y bueno, y conocer que están trabajando, pero bien, pues esta es otra oportunidad que nos dan las tecnologías, pues para mantenernos en contacto a través de la distancia. Eh, de pronto no sé si alcanzan a ver cómo es mejor, que lo presente así o que como que haga la presentación de esta manera, así, con la pantalla completa. Ah, sí, completa, doctor. Se ve mejor. Perfecto, Luce más. muy bien. Entonces, pues este es como nuestro contenido de hoy, unos 40 minutos. El objetivo es también conocerlos, tener una pequeña charla con ustedes. Cualquier pregunta, por favor, pueden hacer
De pronto me puede interrumpir, no hay inconveniente por eso. Vamos a tener una pequeña introducción, vamos a hablar del procesamiento y del postprocesamiento, que suena muy lógico que estas tres etapas las tenga un proceso de simulación por elementos finitos. Yo pertenezco al grupo de investigación Imaginet, que es el grupo de investigación de la Universidad Distrital Francisco José de Caldas de Bogotá. Ahí estamos trabajando en dos líneas, hay otras líneas, pero estas son como en las que más colaboro y participo. Y una tiene que ver con el modelado de fabricación 3D. Entonces, más o menos la imagen lo que refleja es eso, que es lo que se busca, simplemente a partir de un objeto real o de pronto a veces imaginario, lo modelamos en el computador y después a través de una impresora 3D pues obtenemos un prototipo o un modelo físico de eso, aquello que nos imaginamos o que teníamos en otro lugar. Y por otro lado, también trabajamos lo que tiene que ver con la computación gráfica y la realidad virtual. Igualmente, es los mismos modelos, simplemente que no los imprimimos o no los fabricamos, no los imprimimos en 3D, sino que simplemente interactuamos con ellos en ambientes gráficos, inmersivos completamente en alguna realidad virtual o a veces simplemente a través de la pantalla del computador. Eh, esos, 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 esos ítems o esas líneas las he enfocado un poco a lo que tiene que ver con la medicina. Yo soy del área de computación, pero en mi doctorado tuve la oportunidad, bueno, la universidad donde hice el doctorado tiene asociado un hospital. Entonces, eso nos llama, y casi hay todos los trabajos que se hacen ahí, generalmente están, ahí me refiero en la Facultad de Ingeniería y en todas las carreras que tiene la universidad, siempre tienen como una asociación con algo o que puedan contribuir o que se puedan beneficiar de ese hospital que tienen. Entonces, de ahí que me pareció interesante y comencé a hacer trabajos en el hospital y comencé a ver cómo se podía vincular o cómo utilizaban la computación en ese hospital. Y miré realmente que ellos lo que utilizan es la información. ¿Sí? Todo está sistematizado y se apoyan mucho en lo que tiene que ver con la informática, con las bases de datos y con todos los modelos a nivel computacional para mejorar o llevar una trazabilidad de todos los trabajos que ellos hacen. Entonces, ahí comenzamos a mirar que hay diferentes posibilidades de aplicar la computación. Lo aplicamos, por supuesto, en toda nuestra vida diaria, lo estamos aplicando ahorita. Pero más concretamente, y en la medicina, lo podemos aplicar en la parte que tiene que ver con diagnosis, por ejemplo, como la imagen superior, donde toda la información es almacenada y por medio de programas y algoritmos, pues lo que hacemos es mezclarla de alguna forma para que nos dé alguna información adicional, un poquitico tendiendo hacia la analítica de datos. Pero igualmente nosotros podemos hacer investigación propiamente dicha, y esa investigación pues tuviese que ver con todos los datos que arrojan desde la medicina y por ejemplo que se pueden obtener a través del ADN o de algunos principios y aplicarlos a cuestiones biológicas o médicas directamente. Sin embargo, pues generalmente uno busca aplicarlos o que algo que le quede más cerca, ¿no? Cuando uno quiere investigar o trabajar en algún área, pues es porque generalmente hay algo cerca a uno que lo motiva a hacerlo. Mis motivaciones son dos. Una es la que tiene que ver con las prótesis, ¿no? Con el diseño de prótesis, no solamente como la imagen inferior izquierda, que son para piernas, sino las prótesis para generalmente las que uno utiliza, incluidas las que están aquí en la parte derecha, que es la creación de discos intervertebrales. Entonces, motivado por eso, es que comencé a ver cómo pudiésemos desde la computación aplicar esos conocimientos que tenemos en cuestión de bases de datos, en cuestión de algoritmos, en cuestión de lenguajes de programación, de entornos de desarrollo, a mejorar o contribuir a obtener unas mejores prótesis o unos mejores procedimientos en lo que tiene que ver con la medicina. Para hacer esto, entonces, generalmente
una de las herramientas poderosas desde el punto de vista de ingeniería para trabajar en muchas áreas es lo que tiene que ver con análisis por elementos finitos. Y ese es un método computacional para analizar el comportamiento de los productos bajo cargas y condiciones de contorno. Entonces, cualquier producto que uno saque, que ustedes vean en el mercado, que vean en el supermercado, que vean en alguna tienda, generalmente antes de ser producido tuvo que haber pasado por un proceso donde aplicaban análisis por elementos finitos para optimizar ciertas cosas. Entonces, eso es lo que se busca, es decir, hacer como esos análisis o esos diagnósticos médicos y esas posibles prótesis, hacerlas lo más o lo mejor posible, es decir, ponerlo lo más optimizadas posible. Por supuesto, ¿dónde se aplica análisis por elementos finitos? De ahí que yo preguntaba de dónde eran profesores ustedes, pues lo aplicamos inicialmente en la mecánica, por supuesto en la minería, en la química, en la ingeniería civil, en la ingeniería en telecomunicaciones, en la ingeniería electrónica, eléctrica, etcétera, etcétera. Si nosotros aplicamos absolutamente donde haya algo físico que hacer, ahí se aplica o se puede aplicar el análisis por elementos finitos. Las personas más allegadas a este tipo de trabajos, pues son del área de mecánica. Son ellos los que nos aportan. Realmente son ellos los que crean el método y son ellos los que se encargan de verificar las cargas y las condiciones de frontera que se tienen en las diferentes simulaciones que se hacen. Entonces, son ellos los que trabajan materiales, son ellos que trabajan resistencia de materiales y muchos de estos productos tienen que ver justo con eso, con el tipo de material que se tiene, la combinación de esos materiales y cómo esos materiales interactúan y nos podemos beneficiar de ellos o por el contrario ver perjudicados. El método como tal, pues está compuesto como de esta línea, ¿no? Este proceso, y parte generalmente de una geometría. Entonces, cuando hablamos de geometría, pues acordémonos que geometría realmente es un concepto matemático, donde por medio de esto, pues representamos, por medio de fórmulas, representamos la forma en un espacio que puede ser, bueno, cualquier espacio, digamos, bidimensional o tridimensional por el momento, pero pudiese ser de más dimensiones o de una sola dimensión. Pero para nuestro caso vamos a suponer que es un espacio tridimensional. Entonces, ¿cómo matemáticamente nosotros representamos algo en un espacio tridimensional? A eso le llamamos geometría. Esa geometría, entonces, tenemos que tenerla, o si no la tenemos, tenemos que hacerla, y si no la podemos hacer, tenemos que importarla de algún lugar. Una vez tenemos esa geometría, pues entonces, es decir, tener la geometría es tener dentro del computador la representación matemática de la forma de ese objeto que queremos modelar. Una vez tenemos esa geometría, entonces pasamos al preprocesamiento, al procesamiento y al postprocesamiento, que son como las tres áreas que me voy a enfocar un poco hoy. El preprocesamiento pues tendrá que ver con como la división o la partición de esa geometría en unas partes muy pequeñas. ¿Qué tan pequeñas? Pues depende de la necesidad o del trabajo que nosotros necesitemos hacer. Después de eso, vamos a hacer las simulaciones o todos los cálculos matemáticos nuevamente, de pronto utilizando un método de elementos finitos. Ese es el método, y ahí vamos a diferenciar que una metodología es el análisis por elementos finitos y otra cosa es el método de elementos finitos con el cual se resuelve ese sistema de ecuaciones lineales que se obtienen del preprocesamiento. Una vez tenemos se han calculado, se ha simulado todo por medio del método de elementos finitos, pues esos resultados son finalmente visualizados en un proceso que se llama postprocesamiento. Eso es más o menos lo que vamos a hacer hoy, pero lo vamos a hacer orientado, como les digo, al área médica, al área de la biomedicina. Y en ese caso, pues entonces tenemos que partir de que nosotros no nos inventamos las geometrías. Las geometrías generalmente ya las tiene el ser humano, una persona en especial. ¿Cómo se obtiene esa geometría entonces? Pues la geometría la obtenemos
partiendo de unas imágenes médicas, que pueden ser unas tomografías o pueden ser unas resonancias magnéticas. Generalmente se buscan imágenes en 3D, imágenes médicas en 3D. Y a partir de esas imágenes médicas, pues se extrae la información de la parte del órgano o de lo que estemos interesados. Pues en este caso, como eh, lo que tiene que ver con una rodilla de pronto, o puede ser un órgano como un hígado, o puede ser alguna afectación como los tumores asociados, digamos, al hígado o a alguna parte específica. Pero también podría ser las venas, puede ser el cerebro, puede ser la parte en que estemos interesados, la segmentar. Segmentar es extraer solamente toda la imagen médica. Lo que hacemos es obtener la geometría. Una vez tenemos la geometría, entonces ya entramos entramos acá. Entramos directamente a lo que tiene que ver con el análisis por elementos finitos. ¿Qué sería esto que tenemos acá? En la parte inferior, partiendo de la geometría, vamos a obtener los elementos finitos. Esos elementos finitos les agregamos unas cargas y unos tipos de materiales y finalmente los resultados de las simulaciones pues los vamos a visualizar en la etapa de postprocesamiento. Aquí lo que tenemos gráfico es ya como el proceso para hacer esta parte metálica, es decir, es una prótesis que se le pudiese agregar a una persona en específico. Para hacer esto, hacer todo lo que tiene que ver con hacer con análisis por elementos finitos, pues hay software especializado. De pronto ustedes conocen a algunos, los que han podido acercarse a esta área, uno como Abacus, por ejemplo, otro como ANSYS, y generalmente pues son software comerciales y tienen unas licencias un poco costosas, ¿no? Digamos, una licencia de ANSYS debe estar más o menos en unos $50,000, por ejemplo. A veces nosotros somos universidad pública aquí en Colombia y a veces no tenemos los recursos y nuestros estudiantes tampoco tienen los recursos y nuestros investigadores tampoco, y menos para gastárselo en una licencia de software. Necesitamos dinero para otras cosas. Entonces, generalmente buscamos algo de software libre que haga el trabajo también muy cerquita a lo que lo hacen los software propietarios. Hay muchos, pero para el área de biomedicina o biomecánica existe este que se llama FEBIO. FEBIO antes, FEBIO es un software en colaboración con los laboratorios de investigación musculoesquelética de la Universidad de Utah y del laboratorio de biomecánica de la Universidad de Columbia. Ellos son los que hacen este software y este software ha sido patrocinado por dineros de los contribuyentes en Estados Unidos y por eso es que este software es gratuito. Antes el software estaba dividido en 3 partes y cada uno de los procesos eran visibles, eran perfectamente claros, y entonces ahí uno como que aprendía un poquito mejor cuando era neófito en qué parte estaba del proceso de análisis por elementos finitos. Había que era el preview, después uno hacía todo y salía y guardaba y exportaba al preview, que hace todo lo que tiene que ver con elementos finitos y todos los cálculos, y después el resultado era exportados hacia PostView. Pero desde el año pasado, desde el 2019, se creó la suite. Ven que antes el previo era de color amarillo, el PostView de color verde y el previo de color rojo, y ahora la suite está de todos los colores. Esto significa que la suite. A partir del año pasado, pues ya se trabaja con la suite, entonces ahí como que se vuelve un poco difuso esas fronteras entre el preprocesamiento, el procesamiento y el postprocesamiento. Pasa lo mismo en ANSYS, o pasa lo mismo en Abacus, por ejemplo. Uno no sabe en qué momento está trabajando en qué parte. Ahora, pues, pasa un poquitico, sin embargo, el objetivo es entender en qué parte realmente estamos y para saber cómo ir hacia atrás o ir hacia adelante. Voy a mostrarles unos ejemplos y esos ejemplos pues serán utilizando FEBIO. Nada, voy a hacer un ejemplo pequeño, por supuesto, los ejemplos pues son ejemplos pequeños, entonces no lo pudiésemos hacerlo, de pronto al final voy a cargar una geometría del área de medicina, pero
inicialmente es para que entiendan cómo funciona esto del análisis y las simulaciones por elementos finitos. Entonces, vamos a hacer el preprocesamiento, que es crear la geometría, agregar condiciones de frontera, crear y asignar materiales, crear la malla y configurar la simulación. Esto, por supuesto, pues hay libros, diferentes tipos de libros que nos enseñan cómo se hace eso. Acá simplemente es una pequeña introducción. Vamos entonces a hacer esto lo va a hacer en Febio ahorita, y es crear esta pequeña geometría. Es, si estuviésemos hablando en términos mecánicos, esto sería una viga, pero podemos pensar que es como un músculo o es como un tendón igualmente. Es la configuración que tuviese. Le vamos a agregar unas condiciones de frontera. Le agregamos fuera a ese objeto que tenemos acá. Estos tipos de materiales, la ventaja que tiene Febio es que son materiales que están asociados con el cuerpo humano, no con partes, digamos, de aceros o de otro tipo de materiales que se encuentran en otras áreas, como ingeniería civil, por ejemplo. Después hacemos el mallado. El mallado es la creación de los diferentes elementos finitos con los cuales se van a hacer los cálculos, y finalmente configuramos la simulación. Hacemos la simulación, va a ser muy fácil, y después vamos a visualizar los resultados, que es esto que tenemos acá. Muy bien, voy a hacerlo para ustedes, lo vamos a hacer de ceros. Entonces estoy trabajando ahorita en Windows, voy a buscar Febio. Muchos de nuestros trabajos lo hacemos en Linux, pero pues aquí en el computador tengo las dos versiones, pero a veces molestan cuando trabajamos en Linux o en otras plataformas o en Mac. Entonces, como que todo el sistema de comunicaciones está ahorita más configurado para Windows. Por eso dejamos la conferencia que fuera en Windows. Pero lo mismo se hace en otros sistemas operativos. Abrimos la aplicación, dado caso es Febio. Y creamos un modelo. Y ese modelo, pues aquí están los diferentes tipos de simulaciones que podemos hacer nosotros. Podemos hacer una simulación de mecánica estructural, de análisis bifásico, de análisis multifásico, de transferencia de calor, de mecánica de fluidos. Eso lo estamos trabajando bastante porque hacemos simulaciones sobre el deterioro que sufren las arterias, o bien por un problema que se tiene en las paredes arteriales, o bien porque hay unas acumulaciones de grasa. Entonces estamos trabajando mecánica de fluidos en esa parte. Bien, vamos a dejar el básico, que es mecánica estructural. Y aquí nos aparece la interfaz que ya ustedes vieron hace un momentico, y vamos a crear un objeto. Ya les dije que voy a crear la geometría. La geometría, pues bien la creo o bien la importo. Ahorita la voy a crear. Entonces voy a decir que el tamaño va a ser, que va a tener un alto de 4, perdón, un ancho de 4, una altura de 1 y una profundidad de 1, y que se va a crear en las coordenadas 0, 0, 0. Y esto lo... Entonces es como el proceso. Primero creamos la geometría. Después le agregamos condiciones de frontera. El software nos ayuda, entonces en algún lugar debe estar eso, generalmente es en Physics, y aquí lo que hacemos es agregar condiciones de frontera. La primera pues va a ser el desplazamiento, así que vamos a dejar que haya un desplazamiento fijo, así que no haya desplazamiento, eso es lo que significa, así que no se desplace en ninguna de las direcciones. Y eso se lo vamos a asignar a esta cara que tenemos acá. ¿Listo? Se lo asignamos a esa cara, aquí le decimos que esta superficie que está acá, va a tener, va a estar restringida en el movimiento. Se da cuenta que esto es algo que estamos pegando en una pared. Lo estamos anclando, sería el término técnico. Y lo que vamos a hacer es jalarlo del otro lado. Entonces, esto puede estar anclado a un hueso o estar anclado a algo. Lo que hacemos es después que cuando hay un estiramiento, digamos, pensemos que esto es un tendón y la mano está recogida, y cuando estiramos el dedo, pues este tendón se estira
tira en esta dirección. Entonces eso es lo que tenemos que simular. Entonces le coloco otra restricción o otra condición de frontera que es el movimiento preestablecido. Entonces le voy a decir que el movimiento preestablecido va a ser en X. Aquí en los colores ustedes pueden ver las direcciones de X, Y, Z. Va a ser en X, va a ser hacia mi derecha, que voy a jalar esta villita o este objeto que tengo acá. Y bueno, es la otra carita, esta de aquí, la que va a hacer ese efecto. Muy bien. Esas son las condiciones de frontera que tenemos. La parte izquierda va a estar anclada, no se va a mover, y la parte derecha es la que se va a mover solamente en dirección X. Lo siguiente que vamos a hacer es asignarle un tipo de material. Para eso vamos a agregar material. Acá ya está preconfigurado diferentes tipos de materiales. Tenemos materiales elásticos, tenemos varios. Todo esto de acá. Materiales elásticos relacionados con el cuerpo humano. Estos son exclusivamente del cuerpo humano. Preview es para todo lo que tiene que ver con materiales del cuerpo humano. Y tenemos materiales no acoplados. También tenemos muchos acá. Vamos a utilizar uno de ellos, el monorail, simplemente. Y uno poco a poco se va acostumbrando a los tipos de materiales. Los tipos de materiales tienen algunas características. Ahorita simplemente voy a decir que la densidad va a ser 1, que el C1 va a ser 1, el C2 va a ser 0 y el módulo va a ser 100. Y ese material se lo vamos a asignar a todo este objeto. Entonces, para eso lo vamos a escoger. Ahí está escogido. Está resaltado y lo agregamos. Cuando lo agreguemos, pues vemos que el material, el color de material, bueno, o el objeto ya tiene un material, que es el que acabamos de asignar. Entonces, ahí ya tenemos la segunda parte, asignamos el material. Después, lo que vamos a hacer es el mallado, es decir, vamos a dividir la geometría en diferentes partecitas. Y en cada una de estas partecitas vamos a calcular las diferentes fuerzas. Entonces, lo que hace realmente el método, no todo el proceso de análisis por elementos finitos, sino solamente el método, es aplicar como un algoritmo de divide y vencerás. Es simplemente lo que está haciendo. Es decir, es dividir el problema en problemas más chiquitos. Entonces, dividimos todo este problema, pues es un problema grande, digamos, calcular todas las fuerzas dentro de este bloque, que es un poco complejo. Entonces, lo que hacemos es dividirlo en partes chiquitas, pequeñas, que le llamamos elementos. Esos son los elementos finitos. Y lo que hacemos es resolver esas fuerzas para cada uno de esos elementos finitos y después sumarlas. Eso es todo. Entonces, aquí en Maya vamos a hacer esa partición en cuanto a elementos. Nosotros escogemos la cantidad de elementos. Entonces, digamos, en X voy a decir que tengo 20 elementos en X, quiero 5 en Y y quiero 5 en Z. Aquí cuando lo voy a aplicar, ahí me aparecen. Pues lo he dividido, lo pude haber dividido en más elementos, sí, lo pude haber dividido en el doble o en menos, en la cantidad que yo quiera. Entonces, lo que va a hacer ahora el software es calcular esas fuerzas en cada uno de estos elementos y después los va a sumar. ¿Ya? Aquí realmente lo que se resuelve son unas ecuaciones diferenciales parciales. Se resuelve utilizando el método de elementos. Bueno, ya están viendo de pronto, sobre todo los matemáticos, que la solución que da este método pues no es una solución exacta, sino que es una solución aproximada solamente, ¿no? Pues está aproximada de acuerdo a la cantidad de elementos. Entre más elementos tenga, de pronto obtengo una solución o una respuesta más cerca a la realidad. Pero pues realmente, pero también me incrementa la cantidad o los recursos computacionales que voy a necesitar. Bien,
ya tengo la cantidad de elementos que yo decidí que iba a utilizar. En este caso tengo 20, por 5 son 100, por 5 son 500 elementos. 500 elementos. Bien, solamente me falta confirmar cada cuánto se va a hacer la simulación, que eso lo llama como el análisis, como el paso de análisis. Cada cuánto se va a hacer, nosotros lo vamos a hacer durante 10 iteraciones, y 10 veces vamos a hacer esos cálculos. Más iteraciones, pues se va a demorar más. Entonces uno pues, con estos datos. Doctor, ¿nos ayudas con tu micro, porfa? No sé. Ya te escuchamos. ¿Ya me escuchas? No sé qué pasó, se canceló. ¿Hasta dónde me escucharon? Hasta las interacciones, las 10 que va a poner. Listo, hasta las 10 iteraciones, perfecto. Ahora, ¿siguen viendo mi pantalla? Sí. Listo, gracias, Armando. Bien, entonces las iteraciones, pues es importante también conocerlas y ya. Eso es todo realmente. ¿Qué es lo que nos pide ahora? De pronto ya pudiésemos ir a simular. Es run el Feview, que es el simulador. Pero me dice que primero tengo que guardar. Vamos a guardar el modelo. Lo voy a guardar en donde estoy trabajando ahorita. ¿Qué va a ser acá? Y una vez guardado, pues ahora sí puedo correr la simulación. Acá me va a decir qué, 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 como qué versión de Feview va a utilizar. En dado caso yo tengo la 3, no es la única que tengo. Aquí tengo otros formatos, pero voy a utilizar la 3. El formato es este. Aquí en la parte inferior, pues se me aparece que se está ejecutándose, que se ejecutó la simulación. Esta simulación simplemente son cálculos, son matrices, realmente estoy resolviendo unas matrices para cada uno de los elementos y después las estoy sumando y para de contar. Ya tengo los resultados, ahora voy a ver cómo se simula. ¿Qué es esto que tenemos acá? Y nada, pues voy a mirar las diferentes simulaciones que puedo decir. No las simulaciones, porque ya está la simulación, sino qué es lo que yo puedo observar de ellos. Y aquí tengo lo que puedo mirar. Y aquí automáticamente estoy en el post-procesamiento. Entonces voy a mirar el desplazamiento total. Es decir, cómo se mueve. Esta parte izquierda es la que está anclada y esta parte derecha es la que yo estoy jalando hacia la derecha. Aquí estoy, voy a ir paso a paso cada una de las veces que hago la simulación. Ahí está. Entonces uno puede ir, si dijimos que la simulación se iba a repetir 10 veces, y eso es lo que está pasando acá arriba. Entonces, cada vez la estoy moviendo. Y lo que estoy es alargando ese objeto. Aquí estoy visualmente viendo cómo se comporta cómo se comporta el desplazamiento, sabiendo que la parte que está anclada pues no se mueve, está en azul, la parte derecha, que es la que más se mueve, la que está más en rojo. Y pues hay unas diferentes tonalidades que me dicen los diferentes desplazamientos que se están obteniendo.
Puedo ir hacia adelante, hacia atrás, o ponerlo en automático, para que solito lo haga. Eso sí quiero, pero también puedo mirar el estrés que está sufriendo el objeto. Vamos a mirar el estrés efectivo. Esto les da, por supuesto, les da información a los que están diseñando los diferentes tipos de materiales para determinar si ese material es adecuado, si esa resistencia es la adecuada, si esas fuerzas son las adecuadas, si el peso que va a soportar, etcétera, etcétera. Entonces, este es un pequeño ejemplo de cómo se haría una simulación por medio de análisis por elementos finitos. Hay más cosas que comentar, pero no sé si tienen alguna pregunta hasta el momento, por favor. Puede ser de cualquier área, no solamente del modelado, puede ser algo general, ¿no? Alguna apreciación o algún comentario. Si hay alguien, lo que no sé si hay como yo sé. Pero tú Eh, me dices, Armando, o alguien me dice allá. sí, la maestra Cecilia Santos bueno, lo saluda y le dice que gracias por compartir esta experiencia y motivación para mejorar la calidad de vida de las personas, porque los datos que nos presenta son muy interesantes. Y muchas felicidades por su labor. Ese es el comentario que tenemos hasta ahora, doctor. Nada, tan amable, muchas gracias. Eh, sí, es decir, ese es uno. Ahora, ¿quién hace estos trabajos? ¿Quiénes son los que comienzan a trabajar en esto? Pues son los estudiantes realmente, ¿no? Son los estudiantes y son los estudiantes cuando ya comienzan a entender algo de matemática. Por ejemplo, cuando los estudiantes que trabajan con nosotros, ellos están viendo, son pequeños todavía, digamos, están viendo una matemática como, eh, digamos, geometría. Están viendo geometría. Entonces aquí estamos aplicando geometría, o están viendo cálculo, o cálculo diferencial. Entonces aquí ya estamos aplicando cálculo diferencial, o estamos viendo ecuaciones diferenciales. Entonces aquí vemos ecuaciones diferenciales, las ordinarias y las parciales, sobre todo las parciales, que son las que más entienden, las que se les puede complicar un poco en qué se utilizan. Entonces, este método o involucrar a nuestros estudiantes y también, por supuesto, a nuestros profesores, porque a veces la matemática de pronto uno fue bueno, pero no la ha utilizado, no la practica, entonces como que se le olvida un poco. Y después con esto dice, ah, ya entiendo qué es lo que se hace y entiende cómo es relativamente fácil. Y lo útil que es además en una carrera de ingeniería, que todos sabemos que es muy útil, pero sobre todo en el área de computación, a veces no vemos esa utilidad como tan inmediatamente. Entonces, primero es saber que la computación y la informática es útil en cualquier área donde nosotros nos enfoquemos. Y lo otro es que esa computación es útil gracias a la matemática que tiene por detrás y que puede aplicar. La matemática y la física en este caso, ¿no? Pero la física va más asociada a los tipos de materiales. La matemática es la que resuelve pues todo lo que tiene que ver con las simulaciones. En informática, o por lo menos aquí en Colombia, cuando se habla de simulaciones desde el punto de vista de la computación, pensamos como en juegos o pensamos como en cosas que no son reales, simplemente que las simulamos por X o Y motivo. Pero cuando hablamos de simulación en otras carreras o en otras ingenierías como la mecánica, como la electrónica, simulación para ellos es esto. Simulación es que yo tengo algo que hacer y simplemente antes de fabricar ese algo, pues yo tengo que prever todas las posibles defectos o inconvenientes que pueda tener en su fabricación para poder solucionarlo antes de tener el prototipo o tener el objeto ya construido. Entonces, eso es lo que hacemos. Entonces, algo parecido a lo que hicieran, por ejemplo, en el área de ingeniería civil, en obtener, digamos, los planos y todos los diseños antes de construir el edificio. Entonces, hay que visualizarlo, hay que tenerlo, hay que hacer todos los cálculos y no esperar a construir un edificio y que se caiga el edificio por falta de algunos cálculos que se hagan. Entonces, es más o menos que tenemos que hacer nosotros también en otras áreas algo parecido. Lo que me gustaría, que yo sé que ustedes lo hacen bastante, es como esa aplicación. Yo sé que ustedes son bastante fuertes en la
conceptualización o en las bases que tienen que ver con matemáticas y física. Pero a veces nuestros estudiantes también cuando ven como estas herramientas, y este software, por ejemplo, Febio, fue hecho en C++, está hecho en C++, y lo hicieron estudiantes también. Pues después, para mejorarlo, se contrataron, bueno, ya ingenieros, sobre todo en la parte de diseño. Pero el software como tal, la construcción, está hecha por estudiantes, en su mayoría, tanto de pregrado como de posgrado. Entonces ellos también ven ahí cómo son las estructuras de datos, cómo se utilizan las estructuras de datos desde el punto de vista de informática, cómo se desarrolla el software como tal, cuáles son los diferentes pasos para hacer eso. Entonces mira que es un producto que tiene mucho por detrás de diferentes áreas y que se utiliza para algo que de pronto no pensamos mucho, que es la bioingeniería o la biomedicina. Personalmente pienso que este es el futuro realmente. Nosotros estamos pensando en reparar máquinas, pero ahorita y dentro de poco lo que se va a reparar es el cuerpo humano. Entonces, este es un nicho bastante fuerte, digamos, para formar empresa, para buscar personas que nos ayuden en el futuro, porque hay que reemplazar algo, o bien porque se sufrió un accidente, o bien porque está deteriorado esa parte de nuestro cuerpo y hay que reemplazarlo. Necesitamos personas, por supuesto, de diferentes áreas. Este es un trabajo interdisciplinar, pero que tengan una visión interdisciplinar. Pero lo que más necesitamos, por supuesto, es el área de computación. Es una fuerte que necesitamos nosotros, que tengan una fuerte fundamentación matemática y que quieran explorar otras opciones, porque a veces uno, como del área de computación, pues sabe que quiere desarrollar software de pronto, o desarrollar base de datos, pero no se sabe con claridad hacia dónde. Pues de pronto la vida profesional lo va llevando uno hacia diferentes lugares, pero practicar esto como lo hacemos nosotros en la universidad, primero nos integra. Yo trabajo con profesores de mecánica, con ingenieros de construcciones civiles, con ingenieros electrónicos, y trabajo con estudiantes de esas carreras también, pero también tenemos matemáticos, tenemos físicos. Vienen profesores de matemáticas no tanto a aprender esto, sino como a buscar ejemplos de dónde aplicar su matemática cuando se vuelve muy compleja, por ejemplo. Aquí voy a hacer un pequeño cambio ahorita. De pronto ahí voy a hacer un pequeño cambio y voy a hacer es que no se desplace, sino que rote. Algo parecido a lo que tengo acá. Esto de aquí. Entonces, aquí es lo que tenemos ahorita, una viga o este objeto que se desplaza en su eje X. Voy ahora a hacer que no se desplace, sino que gire sobre ese eje X. Para eso voy a agregarle este otro objeto de acá, este elemento. Y este elemento es el que me va a permitir girar. Esto, por supuesto, es lo que hace generalmente mucho de nuestros músculos. Nuestros músculos que están conectados en ambos extremos, pero uno de los extremos gira, como puede girar nuestra muñeca, como puede girar nuestra rodilla, nuestro pie, ir a nuestra cabeza, por ejemplo. Entonces pensemos que está en nuestra cabeza, estos son los músculos que tenemos en el cuello y cómo giran cuando gira nuestra cabeza, digamos, hacia un lado o hacia otro. ¿Listo? Entonces sería como el ejemplo donde podríamos aplicarlo. Tengo tiempo, creo que sí tengo tiempo, así que voy a hacerlo. Es muy fácil. Ven que realmente es fácil. Hacer las simulaciones no son tan complejas, es más cuestión de práctica, como todo realmente en la vida. Entonces tengo dos opciones, comenzar en ceros o utilizar el que ya tengo. Entonces, voy a utilizar el que ya tengo de pronto. O no, voy a comenzar en ceros. Voy a crear uno nuevo. Y vamos a comenzar en algo parecido. De hacer dos. Entonces, creamos la misma viga en la posición. Viga es por el término técnico que utilizan los mecánicos, pero nosotros le llamamos objeto. Y con el mismo que acabamos de crear.
lo tenemos. Y voy a crear otro aladito. Ya da cuenta que es como la cabeza. Vamos, la que va a girar y va a hacer que este músculo o esta parte de aquí también gire. Entonces, creamos otro en la posición, digamos, 2.5, que esté muy pegadito y ya. Y que esté aquí pegado a la derecha. La creamos y ahí lo tenemos. ¿Listo? Por el momento voy a ocultar este objeto. Aquí en la derecha ya tengo los dos objetos. Voy a ocultar el último, botón derecho y hide para que lo oculte. Y ya tengo la geometría, ahora va a comenzar las condiciones de frontera. Entonces la primera es que en la parte izquierda, esta superficie de acá va a quedar inmóvil. Ya sabemos que lo que hacemos es agregar condiciones de frontera y ese desplazamiento lo vamos a dejar fijo, que no se mueva en ninguna de los posibles ejes. Entonces, aquí ya tenemos que esa quedó inmóvil. Bien, bueno, acá me toca hacer, como tengo dos objetos, me toca crear algo que me los una, porque si no se van a mover independientemente. Eso que voy a crear es un tipo de material, y ese material va a ser un material, entonces agregar material, va a ser un material de tipo de rigid body, ¿sí? Un cuerpo rígido. Voy a agregar algunas densidades o algún módulo por acá. Bueno, ahorita miramos qué le hacemos. Y ese rigid body lo vamos a ubicar. El centro de masa lo va a llevar a que quede en el centro del segundo objeto. El segundo objeto debe estar más o menos en 2.5, creo que estaba. En X, 2.5, en Z, que quede en 0.5, y creo que ya. Muy bien. De pronto voy a asignarlo de una vez, para eso tendré que volverlo a mostrar, escogerlo, y decir que ese rigid body va a ser ese. Mira que cuando lo escogí ya cambió de colorcito, ya significa que ya tiene, que este va a ser un objeto rígido y ya tiene un material. Muy bien. Voy a seguir agregando las otras condiciones de frontera, que es que se gire. Entonces, esa condición de frontera va a ser agregar un rigid constraint. ¿Sí? Como ya tengo el objeto rígido, ahora me toca decirle, tengo que condicionarlo. Igualmente, voy a condicionarlo en sus movimientos. Él tiene 9 grados de libertad. Y esos grados de libertad, él se puede desplazar. Le voy a decir que no se desplace. Y él puede rotar, le voy a decir que rote solamente en el eje X. Entonces, bueno, acá que rote solamente en X. Entonces selecciono todos menos X. Que rote en X. Y ahora agregamos otro rigid constraint, que es el que le permitimos hacer. Pero le vamos a decir que rote en X, que es el único que está permitido, y que haga una rotación en 3.14. Ya sabemos que 3.14 es pi. ¿Listo? Ya tenemos como las condiciones de frontera. Entonces, este objeto sólido o rígido no va a moverse hacia la derecha como antes lo hacíamos, sino que va a girar. Va a girar y va a girar una vuelta completa, 3.14. Va a girar toda una vuelta y va a girar en X. Va a girar en tu entorno X. Con el eje X. Y ya, lo siguiente será asignarle materiales a este nomás que tenemos, al que nos falta asignarle material. Lo podemos escoger. Vamos a agregar el otro material.
Vamos a dejar el mismo anterior, que ya es conocido, que se llama mono-Rivlin, y conocemos también las características de este material. Lo agregamos y ahí lo tenemos. ¿Qué me falta? Pues crear los elementos finitos, es decir, crear la malla de elementos finitos. Entonces, esta voy a dejarla igual que antes. Entonces, aquí en malla voy a, digamos que era de 20 por 5 por 5. Ahí la tenemos. Y esta segunda la voy a dejar de 1 por 1 por 1. Realmente no necesito dividirla más porque no va a ser realmente cálculo sobre esta porque va a ser rígido y no vamos a hacer ningunos cálculos sobre ese objeto. Entonces la dejo que sea solamente un elemento finito y ya. Eso es lo que tenemos. Y finalmente, pues sería agregar, perdón, configurar el paso de análisis o el análisis step que va a ser, vamos a dejarlo también de 10. Vamos a dejarlo de 10. Listo. Hemos terminado el preprocesamiento. Para hacer el procesamiento, pues me pide que guarde, entonces voy a guardar este modelo. Modelo 2. Lo hemos guardado y vamos a correr ahora nuestro modelo. Ahí está, terminó bien. Si hubiese algún error en alguna parte, algo que hubiese pasado, pues aquí nos avisa. Nos avisa, oiga, hubo algo, pasó algo. Lo tenemos y aquí pues tengo todos y tengo el 2 que me interesa, es este. Y vamos a ver de una vez el desplazamiento, por ejemplo. El desplazamiento total. Y comenzamos la simulación. Y bueno, ahí hay un error. No sé, algo pasó. Nos toca corregirlo. Espero corregirlo ahorita. Vamos a ver dónde pudo haber sido el error. Excelente que pase, pues para poder mirar qué pudo haber sido. Miramos los materiales. Ah, sí, de pronto es el centro de masa. Lo coloqué como en 25 y ya 2.5. El centro de masa no estaba centrado, mejor dicho. Estaba desfasado. Pero, bueno, esa sería una parte. Voy a mirar qué más tenemos por ahí. Vamos a mirar las restricciones de una vez. Esta está quieta. Solamente pueden X y en X 3.14. Muy bien, vamos a volver a hacer la... Ah, bueno, voy a cancelar un momento porque a veces, como ya tengo uno, me toca quitarlo, una simulación. Debo quitar esa simulación. Si se deja. Sigue con algo.
Bien, bueno, eso suele pasar. No sé si mientras lo estoy arreglando tengan alguna pregunta. Sí, doctor, ya tenemos algunas preguntas Cuéntame. por aquí. Em, Nos pregunta la profesora Flor Cubilla si el software que utiliza para realizar los modelados y fabricación de 3D son gratuitos en cualquier plataforma para los estudiantes. Excelente pregunta, muchas gracias. Son gratuitos y para todo el mundo, ¿no? Son gratuitos y son gratuitos para las tres plataformas, para Mac, para Windows y para Linux. Sí, son Ok. gratuitos. Este Eh, mismo pueden descargarlo. Ahorita está la siguiente versión, la 3.1. Yo ok. estoy utilizando la 3.0. Dime. Perfecto. Yolanda, la profesora Yolanda Quesada nos pregunta si se podría utilizar esta herramienta para la enseñanza de física en el bachillerato. Sí, 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 por supuesto que sí, me tocaría. Bueno, de todas formas, lo que pasa es que la física aquí ya está comprimida en las fórmulas matemáticas que hay por detrás. ¿Ya? Ya, ya tenemos pero, pero porque pudiésemos combinar la física y ver cómo esa física se expresa por medio de matemáticas y ver cómo la matemática, yo al fin y al cabo la puedo representar aquí en este software, o la tenemos representada en este software, o en cualquier software, mejor dicho. Entonces yo creo que sería perfecto poder hacer ese camino ahora. Eh, por supuesto que si ustedes ven acá, bueno, de pronto déjenme ver un momentico, porque se descarga también se descarga, déjenme ver acá en C, a ver, se descarga también como, los documentos asociados. El preview, por ejemplo, y tenemos este. Y aquí tenemos, bueno, este es otro, déjame ver. Este tampoco es. ¿Dónde están los documentos? Para mostrarles solamente los documentos que genera o que ya vienen. Bueno, este es el documento para el desarrollo del software. Y entonces va a avanzar a ver si este es el de la matemática. No, aquí está cómo se configuran los diferentes materiales, etcétera, etcétera, dentro del software. Y aquí sí viene la matemática. De acuerdo. Esta es toda la matemática, entonces simplemente esta matemática es la que está en el software. Toda esta matemática, todo esto. Entonces sería ver eso, es decir, ver cómo se lleva la física a la matemática y la matemática al software. Sería excelente. Gracias por la pregunta. Sí, gracias, doctor. Silvia Toro Vadillo, la profesora Silvia, nos pregunta si hay un costo, bueno, si tiene el costo del software suite, porque le parece interesante poder utilizarlo para aspectos fisiológicos. No, es gratuito, es gratuito, no hay un precio, no, es cero, no se Perfecto. paga. Perfecto. Ustedes lo pueden descargar inmediatamente. Por ejemplo, acá podemos buscarlo, simplemente lo buscamos en el Google, buscamos Febio, por ejemplo, solamente editamos Febio y ya me manda la suite de Febio. Y en la suite de Febio yo puedo descargarlo sin ningún. Y a partir de las 11 cuando ya van a llover todos.
descargas, lo único que tienen es que inscribirse, se inscriben a Febio. ¿Listo? Perfecto, doctor. Sí, les vamos a dejar aquí en la cajita de chat el link de Febio y también en Facebook se los vamos a dejar a quienes nos están viendo por esa vía. Muchas gracias, doctor. La profesora Isabel Velázquez nos dice que sí nos comparte un curso de desarrollo de estos materiales y de los aspectos computacionales que implica el desarrollo de estos. Bueno, los materiales no, yo no los hago. Es decir, excelente. Me gusta mucho porque aquí es donde comenzamos a mirar la interdisciplinaridad. Todo lo que tiene que ver con materiales, esos son los ingenieros mecánicos. Ellos son, por ejemplo, y se hacen pruebas para poder saber, digamos, el material de un tendón, por ejemplo, se tuvieron que hacer pruebas destructivas en muchos casos, ¿no? Igualmente que hacen pruebas destructivas, digamos, bueno, en su laboratorio se hacen pruebas para determinar la resistencia, por ejemplo, que tiene un material y cómo para poderlo caracterizar. Si vamos a comprar ustedes, no sé, pero de pronto si vamos a construir una casa y compramos una varilla de hierro o de acero, eso viene con unos datos específicos con cómo fue construido o fabricada esa varilla. Uh-huh. Y qué componentes tiene. Igualmente, los que analizan la resistencia de la infraestructura de la casa determinan si utilizan esa varilla o una varilla más gruesa o una varilla de otras características. Pero ese trabajo lo hacen los ingenieros mecánicos. Entonces mira que ya comenzamos a mirar, si yo necesito un nuevo material que no esté ahí, necesito los ingenieros mecánicos para que lo caractericen. Pero una vez yo lo tengo caracterizado, ahora sí lo puedo yo programar en cualquier lenguaje de programación, en C++, y adicionarlo a Febio. Yo puedo adicionarle a Febio. Yo puedo adicionar el software, perdóname, la línea de código que yo necesite a Febio. Es software gratuito y también es abierto. Yo lo puedo hacer mejor así necesito. Perfecto. Pero si necesitan un curso, por supuesto, si ni siquiera el curso, si alguna charla, yo con mucho gusto, pues les colaboro con eso. Si está en mis manos, por supuesto. Perfecto, doctor, muchas gracias. Seguramente le tomaremos la palabra. El ingeniero Luis Macías nos pregunta, hoy en día algunas impresoras 3D en costos accesibles, a alumnos les interesaría y captaría su atención esa parte. ¿Desde ese software es fácil o directo el uso de las mismas y la impresión de modelos o se debe implementar con algún otro software? No, bueno, no y sí. Excelente porque todo esto, es decir, mis estudiantes, por ejemplo, nosotros hacemos las impresiones en 3D, digamos, de nuestras vértebras, de lo que trabajemos, nosotros, nuestras vértebras o nuestros discos intervertebrales, todo lo que hacemos lo imprimimos en 3D, más como para ver que funciona, no, porque a veces los materiales no son ciertos, porque las impresoras 3D traen sus materiales, así que ese no es el material real con el que uno está trabajando, sino trabajamos con los materiales que tienen las impresoras. A veces traen un solo material, a veces tienen la opción de 2 o 3 materiales diferentes, pero la diferencia a veces radica solamente en su color. Uno lo que hace simplemente es exportarlo, uno lo exporta, acá le dice salvar como, y en salvar como, bueno, acá no está, me falta el modelo, exportarlo como STL. Las impresoras 3D tienen su propio software. Generalmente el software es propietario, pero ellas importan STL. ¿Ya? Entonces, esas STL, pues yo ya él calcula porque, digamos, allá también en esas, digamos, él necesita calcular cada punto, ¿sí? En cada punto qué tipo de material va a colocar. Y eso lo hace el software propio de la impresora 3D. De ahí que cada impresora 3D o cada marca o cada referencia, pues el software lo hace de una forma diferente. Pasa muy parecido con las impresoras que tenemos nosotros de papeles y todo. Entonces es el software, nosotros tenemos que tener el software y el software es el que importa el modelo y el modelo lo importa desde Febio, por supuesto, lo podemos enviar a cualquier impresora lo podemos enviar. Esto nosotros lo hacemos en nuestras impresoras de diferente tipo, lo hacemos. Así que sí, perfecto, Febio puede exportar como STL para esas impresoras que lo importan como STL y lo imprimen tal cual como ustedes lo ven acá, lo imprimen allá. Ahora,
Tal cual no con el color, ¿no? Porque este color es de acá de Febio, pero digamos allá, generalmente si el color del material es gris, pues todo esto va a salir gris, todo va a salir gris, ¿no? Si tiene dos colores diferentes, pues podemos decir que este sea de uno de los colores de la impresora y este del otro color de la impresora, eso sí. Pero depende de la impresora realmente. Muchas Perfecto. gracias. Muchas gracias. Y nos dice el ingeniero Luis que claro que las impresiones serían solo como un material didáctico, ¿no? Sí, No eso tanto sería. como para hacer pruebas de carga. Sí, no funciona para ahí. Nos toca fabricarlo, ¿no? Pero Claro. digamos, también hay otros materiales que las impresoras 3D finalmente son aditivas, ¿no? Son por adición. Pero yo también puedo hacer esto por sustracción de material. Es decir, yo puedo llevar, dependiendo lo que necesite, a un torno y por Ujú. medio de un centro mecanizado computarizado, pues extraer todo el material y obtener la misma pieza, ahora sí con el material que yo necesito. Por ejemplo, un acero. Entonces, lo llevo al torno. Igualmente, el archivo que se exporta de acá, el STL, se envía lo puedo cargar en ese centro mecanizado computarizado. Y ya no tengo que codificarlo, ya lo mando a que extraiga el material y ya me va a obtener la misma pieza, pero con otra técnica. Perfecto, doctor. Muchísimas gracias. Y pues bueno, estamos llegando a la recta final de esta conferencia. Muchísimas gracias, doctor. Y quiero darle rápido la palabra al ingeniero Armando Arguijo para que nos dé un breve apunte final de esta conferencia. Gracias. Muchas gracias, Rosalba. Muchas gracias, doctor. Va a ser muy breve el apunte. Bueno, pues primeramente muchas gracias por la presentación, por mostrarnos tan interesante tema a través del uso de esta herramienta de software libre que es Pebio. Creo que sí nos dejó una semillita, ¿no? Que tenemos que plantar. Vamos a buscar y utilizar este software. Algunos profesores creo que ya tienen la intención de utilizarlo, ¿no? Y ponerlo a prueba con los estudiantes de bachillerato. Muchas gracias. No, a ti Armando, muchas gracias por la invitación, a Rosalba por el apoyo tecnológico que me diste y a todos, pues la verdad, por la asistencia y espero simplemente motivarlos, ese es el objetivo de este tipo de charlas. No sé si hayan estudiantes entre nosotros y si los hay, pues este sería un excelente campo de acción para su vida profesional. La verdad es que, como les digo, ya no vamos a estar reparando carros dentro de algún tiempo ni reparando casas, vamos a estar reparando nuestros cuerpos. Este es un nicho para formar empresa y que va a ser muy, 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 muy útil y muy necesario, sobre todo en estos conceptos de healthcare y etcétera, etcétera, que ya poco a poco seguiremos hablando de ellos. Gracias. Gracias, gracias, doctor. Gracias, ingeniero Armando. Y pues bueno, finalizamos esta conferencia.